Bueno, Bueno, ahora para empezar vamos a hacer un ejemplo de lo que era cómo hallar, cómo hacer las transformaciones de Lorentz, que en este caso eran boost de Lorentz, ¿no? Ahora vamos a ver cómo son las transformaciones en general. Y primero vamos con un ejemplo. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Va? Listo. Ahora estoy compartiendo. Listo. Entonces pueden ver mi pantalla, ¿verdad? sí, sí. Ya Sí. listo. Listo. Entonces vamos a la pizarra. Entonces habíamos dicho que para pasar de unas coordenadas, de un sistema de coordenadas a otro, se tenía que, bueno, en el espacio-tiempo, tenía que usar los boosts de Lorentz, ¿no? Entonces, si yo tengo unas coordenadas, ¿no? Que son x0 y x1, para yo pasarlas a, bueno, primero voy a ponerlo así, para yo pasarlas a unas coordenadas x0' y x1', lo que tengo que hacer es multiplicar esto de aquí por una matriz con estas componentes, ¿no? Habíamos dicho que se le multiplicaban por una matriz por las componentes gamma menos beta gamma, gamma, ¿no? Donde beta era la velocidad a la que va el sistema de referencia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un sistema de referencia aquí, x1 y x0 y x0, y tenemos otro sistema de referencia que está viajando, ¿no? A velocidad constante o una velocidad v. Entonces, beta sería b sobre c y gamma sería 1 menos beta al cuadrado elevado a la menos un medio, ¿no? Ese es el factor gamma y el factor beta. ¿Vale? Listo. Em, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo es el factor gamma y el factor beta. Digamos que yo viajo a una velocidad que es 0,1 la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, acá voy a poner ejemplo. Entonces, el factor beta sería 0,1 c, ¿no? 10% de la velocidad de la luz entre c, ¿no? Entonces, el factor beta sería 0,1 y el factor gamma, a ver si alguien me ayuda si tiene calculadora, sería 1 menos beta al cuadrado, bueno, 0,1 al cuadrado, ¿no? 0,1 al cuadrado y todo eso a la menos un medio. A ver si alguien tiene, por favor, que me ayude con el cálculo mientras yo voy poniendo los valores. Entonces, aquí era, esto sería igual a x0' y x1'. ¿Ya? Entonces, digamos que yo tengo, digamos que, por ejemplo, un meteoro, un meteoro, un cometa, un meteoro, lo que sea, choca con la Tierra. O sea, uno está en el espacio, ¿no? Imagínense que uno está en el espacio y está viendo la Tierra y ve que un meteoro choca con la Tierra en el tiempo. O sea, uno tiene bueno, el astronauta tiene un reloj que marca tiempo en el t igual a 3 sobre 3. Vamos a ponerle 30 sobre 3 por 10 a la menos 8 ese, segundos, ¿no? Este 3 por 10 a la menos 8 lo he puesto para que después se multiplique por la velocidad de la luz y nos salga un número trabajable, ¿no? Y en la coordenada, espacial, espacial, o sea, esto está separado de aquí. O sea, si él tuviera que medir la distancia de la Tierra y él, mediría 40 metros. ¿No? Digamos que mide 40 metros. Entonces él mide 40 metros, x1 sería igual a 40 metros. ¿No? Entonces, para nosotros hallar qué coordenadas tendría una persona, ¿no? Él está en su propio sistema de referencia, ¿no? Su propio sistema de referencia es x1 y x0, ¿no?
Entonces digamos que hay otra persona que según él está viajando a velocidad constante de 0.1 metros por segundo, ¿no? Entonces 0.1 por la velocidad de la luz, ¿no? Él tiene esa velocidad, según él. Entonces él tiene su propio sistema de referencia, que es este. Él tiene su propio sistema de referencia, que es x1' y x0'. Entonces yo quiero saber cómo se ve el evento, ¿no? El evento sería este meteorito que choca con la Tierra, cómo se ve para él, ¿no? Que tiene estas otras coordenadas. Entonces, para saber qué coordenadas tiene este evento para esta persona, entonces usamos la transformación, el boost de Lorentz, ¿no? Entonces decimos que para las coordenadas originales sería x0, x1 sería igual a x0 sería c por t, ¿no? C por t y x1 es x1, ¿no? Nada más. Entonces c por t sería igual a 30 por la velocidad de la luz, se va abajo, ¿no? 3, no, acá sería 3 por 10 a la 8, nada más, metros por segundo, ¿no? Entonces, numéricamente esto me sale 30 metros y numéricamente esto me sale 40 metros. ¿Ya? Entonces, ¿Quién es el que está observando ahora? el que está observando es el hombre que está aquí, ¿no? El que tiene las coordenadas Que originales, que es... está a 40 metros de la Tierra, digamos. Ajá, exacto. Él es el que está observando. Él tiene sus coordenadas normales, ¿no? Bueno, alguien me ayudó con ese es el factor gamma, ¿verdad? 1.005, ¿ya? 1.005. Entonces, yo tengo estas coordenadas originales y yo quiero saber cómo es que la persona, el astronauta que se está moviendo a velocidad, que 10% de la velocidad de la luz, cómo él ve el evento de aquí, ¿no? Entonces, obviamente los dos empiezan del mismo tiempo. Entonces, para t igual a cero, los dos tienen la misma coordenada, ¿no? Esa es la única condición. Para t igual a cero, los dos están en el mismo punto. Entonces yo quiero saber cómo ve las coordenadas la otra persona. Entonces simplemente para saber eso, yo multiplico el x0 y el x1, lo multiplico por la matriz boost de Lorentz, ¿no? Entonces sabemos que el gamma es 1.005, ¿no? 1.00, creo que había un cero más. A ver, cero, no, dos ceros nada más. 1.005, ¿no? El gamma sería 1.005, ¿no? Ya, el beta sería 0.1, 0.1, ¿no? Acá sería menos, ¿no? Menos. Y acá sería 1.005. ¿Está bien? Y no me tira alguien más. Listo. Entonces, vamos a resolver esto, que nos saldría acá, bueno, el x0 sería 30, ¿no? 30, 30 y el x1 sería 40, ¿no? No se olviden que el x0 es c por t nada más, para que las unidades cuadren, ¿no? Entonces sería acá 1.005 por 30, 1.005 por 30 más, eh, o menos, ¿no? Menos 0.1 por 40. A ver si me ayudan con ese cálculo. Y menos 0.1 por 30 más 1.005 por 40. A ver cuánto sale. Si me van ayudando con esto. Entonces, estas son las coordenadas de los dos números que salgan. Serían las coordenadas primadas, ¿no? Entonces, para la persona que se está moviendo a velocidad 0.1, velocidad de la luz, por la velocidad de la luz, para esa persona, el evento no pasó a 30 metros en el tiempo 30 segundos sobre 3 por 10 a la 8, sino que pasó a un tiempo de, a ver, vamos a ver si alguien ya lo calculó. A ver, mientras voy admitiendo. Ahí ya lo hice el cálculo. Por favor, ayuden con eso porque
Me voy a demorar si yo saco la calculadora. A ver, ¿cuánto me da? Ahora lo voy a poner. 30 por 1.005 menos 0.1 por 40. ¿Cuánto me da este resultado? Bueno, mientras... 4 es 5 por 3, 15, ¿Cuánto, menos 3. cuánto da? Así visualmente sin calculadora. Ah, 5 visualmente. por 3 sería 1,5 menos 4 sería menos 2,5 arriba sería. Bueno, no sé, hay que usar la calculadora. A ver, vamos a esperar a que alguien lo haga. Mientras tanto, voy diciendo lo que sigue, ¿no? Entonces, si vemos, obviamente no va a salir lo mismo. eh, 30 y 40, o sea, para esta persona las coordenadas del evento van a ser diferentes, ¿no? Entonces, las coordenadas, si los ponemos, ¿no? En un, en un gráfico, ¿no? Si graficamos, ¿no? El tiempo y el espacio, vamos a tener que para las coordenadas originales, ¿no? Era x0 y x1. Bueno, este sería x0 y el otro es x1. Y para el x1 y el x0 tenemos las coordenadas 30 y 40, ¿no? Entonces acá en el 1 sería 30. No, este es el 0, acá sería 40 y acá sería el 30, ¿no? Bueno, para ser un poco más exactos, acá sería el 40. Y entonces un punto en el espacio-tiempo, le vamos a llevar un punto P. A este punto en un diagrama espacio-tiempo o en coordenadas de x0, x1, x2, x3, se le va a llamar evento. Entonces P es un evento. ¿Ya? Ahora, un evento puede tener diferentes coordenadas, ¿no? Pues en un sistema de coordenadas tiene las coordenadas 30, 40 y en el otro sistema de coordenadas tendría, a ver, vamos a ver, si alguien lo calculó. Bueno, 26.15, ¿está bien? 16.15 y 37.2, creo. Ya, vamos a creerle. 26.15 y 37.2. Acá sería 26.15, 37.2, ¿no? Entonces, para la otra persona, las coordenadas son diferentes, ¿no? Entonces, si graficamos sus coordenadas de la otra persona, para él, el evento, ¿no? El meteoro chocando con la Tierra ya no tendría las coordenadas 30, 40, sino tendría las coordenadas 23, 15, ¿no? O digamos por acá, ¿no? 23, 15. Acá sería x0' y x1. Y 37.2, ¿no? Que es por acá, ¿no? Más o menos, 37.2. Entonces vemos que el tiempo ya no es universal, ¿no? O sea, un evento ya no tiene el mismo tiempo para los dos observadores, ¿no? Tiene diferentes tiempos, ¿no? Un evento P puede tener diferentes coordenadas. Entonces, basándonos en eso, vamos a ver lo que son los diagramas de espacio-tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí una pregunta? Creo que está bastante sencillo, bastante entendible. ¿IO? ¿Qué es? ¿Qué es HIO? Ah, con el X0. Ah, ya. El X0 siempre es C por tiempo. C por tiempo. Para que, por ejemplo, el tiempo acá sería 30 sobre 3 por 10 a la 8, ¿no? Segundos. Entonces, si lo multiplicamos por C, a ver, sería C por T, sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo, por el tiempo, que sería 30 sobre 3 por 10 a la 8 segundos, ¿no? Entonces las unidades se hacen metros, ¿no? Y esto se va con esto y nos quedaría 30 metros, ¿no?
Porque las coordenadas, ¿no? Como vectores, tienen que estar todos en las mismas unidades, ¿no? Si son metros, metros, si son kilómetros, kilómetros, pero todos tienen que tener las mismas unidades. No puede haber un segundos y otro metros, ¿no? Por eso se le añade el C adelante, ¿no? Eso nada más. Y el x0 sería C por T nada más, ¿no? Y tenemos estos diagramas. Sí, x1 es la posición, o sea, la distancia a la que sucede el evento, nada más. Son las posiciones de siempre, ¿no? Sí, y listo. Y bueno, ya, bueno, falta una cosa, que es que, por ejemplo, si nosotros queremos graficar esto, ¿no? La persona acá en sus coordenadas ve que la otra persona, vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle A y a este le vamos a poner B. Entonces, A ve que B viaja a velocidad 0.1 de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, si nosotros queremos graficar cómo, cómo, cómo se ve B viajando en el espacio-tiempo, vamos acá y graficamos, ¿no? Sería una recta, ¿no? Porque sería X, X1, ¿no? La persona viaja, la posición de la persona sería igual a la velocidad, ¿no? Bueno, voy a ponerlo así. Velocidad por el tiempo que tiene, ¿no? Por el tiempo. Y eso sería igual a B sobre C por C por T, ¿no? Lo mismo, C y C se van, ¿no? Pero acá sería beta y acá sería X0, ¿no? Entonces, en resumen, tendríamos que X1 es igual a X beta por X0. Beta por X0. Y esto de aquí es la gráfica de una recta, ¿no? Una recta con pendiente 1 sobre beta, ¿no? Porque recuerden que X1 es este y X0 es este de aquí. Entonces, graficamos la recta de aquí, ¿no? Más o menos así. Listo. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se mueve la persona respecto a A, entonces sería esta recta de aquí, ¿no? Nada más. Y bueno, y como esta persona, nosotros estamos pasando su diagrama de espacio-tiempo aquí, eso significa que para estas coordenadas, este sería el tiempo primado. ¿Por qué? Porque para la persona de aquí, no hay ninguna variación espacial, ¿no? La persona está en sus coordenadas y no se mueve respecto a sus propias coordenadas, ¿no? O sea, la persona tiene sus coordenadas x0' y x1', ¿no? Y cuando se mueve, va a seguir teniendo x0' aquí y x1', ¿no? Entonces, la posición de esta persona respecto a sus propias coordenadas siempre es x0' y 0. O sea, no cambia. No cambia en la dirección espacial. Entonces, la, la componente, ¿no? El eje de la de la persona que se mueve, de B, ¿no? Se le ve aquí. De B sería este de aquí, ¿no? Listo. Entonces, con eso ya podemos ver las transformaciones, los boosts de Lorentz en el espacio-tiempo, ¿no? A ver, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? En ese caso, beta sería la tangente del ángulo de la recta con las abscisas. Ujú. Claro, entonces acá sería este de aquí, sería Beta sería la tangente. A. Si este es ángulo teta, tangente de teta sería beta, ¿no? Listo. Es- También es útil por ahí, quizá. Listo. Entonces, voy a mostrarles una animación que hice. Sí, obviamente el tiempo siempre va hacia adelante para todos, ¿no? Por eso la persona que está viajando a velocidad v, 0.1 de velocidad de la luz, ve que siempre va a tener su reloj corriendo hacia adelante, ¿no? Y en eso se refleja. Ya, entonces, primero les voy a mostrar esto. ¿Pueden ver en la gráfica? Sí. Listo. Entonces, esto es un boost de Lorentz. Entonces, acá lo que he hecho es, por ejemplo, acá en cero, ¿no? Cuando beta vale cero, tenemos el sistema de coordenadas originales, ¿no? El sistema de coordenadas con el que inicia
El que está en reposo, ¿no? El A, ¿no? El X0'. Entonces, si nosotros elegimos un beta, ¿no? O sea, una persona que viaja a una velocidad mm, con respecto a la persona que del sistema de coordenadas originales, entonces tendríamos, entonces tendríamos un beta igual a, digamos que tenemos un beta igual a 0.2, ¿no? 0.2. Entonces, como vimos acá, ¿no? Este de acá sería este de aquí, este de aquí sería el x0', ¿no? Este de acá sería las coordenadas x0 normales y esto sería x1 normales, ¿no? Entonces acá sería x0' y acá sería, ¿no? x1', ¿no? Entonces, cuando nosotros transformamos las componentes, ¿no? De un sistema de coordenadas a otro y lo ponemos en el mismo sistema de coordenadas, se ve más o menos así, ¿no? Lo de aquí, las rectas de aquí, uy, perdón, las rectas de aquí, las rectas que están aquí son rayos de luz. A ver, ¿por qué son rayos de luz? Porque, o sea, esta recta sería igual a x0 igual a x1, ¿no? Y x0 s por t igual a x1, ¿no? Entonces esto es un objeto o, o algo, ¿no? Algo que se mueve a velocidad de la luz, ¿no? No necesariamente la luz, pero bueno, la velocidad de la luz por el tiempo me da las coordenadas de esto, ¿no? Entonces es un rayo de luz que nace del origen y se va hasta el infinito, ¿no? Eso sería un rayo de luz. Y como vemos, cuando nosotros aplicamos el boost de Lorentz, vemos que el rayo de luz siempre se mantiene como que simétrico a ambas coordenadas, ¿no? Vemos acá y acá, ¿no? Entonces, si nosotros describimos el boost de Lorentz en estas otras coordenadas, ¿no? En las primadas, también va a ser x0' igual a x1', ¿no? Porque están simétricos, ¿no? Está simétrico aquí, ¿no? Entonces vemos que efectivamente x0 es igual a x1. Eso significa que la velocidad de la luz es la misma aquí que en el otro sistema de referencia, que es justamente lo que queríamos lograr, ¿no? Con las transformaciones de Lorentz, que la velocidad de la luz se mantenga invariante, ¿no? Entonces así se ve el diagrama de espacio-tiempo con incluidas las transformaciones de Lorentz. Entonces digamos que estamos en el sistema original, ¿ya? Estamos en el sistema original, solo en este, y nosotros describimos dos eventos. Digamos, un evento son solamente puntos en el espacio-tiempo. Entonces digamos que acá ocurre algo, ¿no? Ocurre algo en el tiempo uno. Lo voy a poner en la misma malla para que podamos ver los números también. A ver, sería en el tiempo 1, 1, o sea, en la coordenada espacial 1 y en la coordenada espacial 1 ocurre algo. Y luego en otra coordenada, digamos 0.4 y 1 ocurre otra cosa. Entonces, si nosotros movemos, o sea, si nosotros nos movemos a otro sistema de referencia con velocidad, con un beta, ¿no? 0.2, entonces, si nosotros queremos saber si esos eventos son, cómo serían esos eventos en este sistema, simplemente trazamos paralelas a estas líneas, ¿no? Estas las líneas son las líneas de coordenadas. A ver, trazamos las líneas aquí, ¿no? Y trazamos estas otras líneas, ¿no? Imagínense que está recto. Ya. Entonces, esto tendría un tiempo, digamos, x0'1 y esto sería x0'2, ¿no? Y como vemos, estos eventos que en las coordenadas originales eran simultáneos, ¿no? ¿Qué significa ser simultáneo? Que los dos tienen el mismo tiempo, ¿no? Entonces, estos dos eventos que en un anterior, en el sistema de coordenadas original, eran simultáneos, cuando pasamos a los nuevos sistemas de coordenadas primados, ¿no? Estos son los primados, no puedo poner primados en este programa. Cuando pasamos a estos primados,
ya dejan de ser simultáneos, ¿no? Entonces la idea de simultaneidad para relatividad se rompe, ¿no? Este evento sucede para la persona que viaja a una velocidad 0.2, o sea, 0.2, la velocidad de esa persona sería 0.2 por c, ¿no? Más o menos pueden calcular si quieren, metros por segundo, ¿no? Y para esa persona los eventos de aquí, primero ocurre este evento de aquí y luego ocurre este evento de aquí, ¿no? Entonces la simultaneidad se rompe. Ahora, lo mismo ocurre con las distancias, ¿no? Si uno quiere medir distancias o sea, si yo quiero medir la distancia de aquí a aquí, o sea, en el sistema de coordenadas originales, la distancia sería de aquí a aquí, ¿no? En el sistema de coordenadas originales. Pero en el primado ya no es esta distancia, sino que sería esta distancia un poco más inclinada, ¿no? Si lo ven así, ¿no? Acá la distancia es una L y acá sería un L', ¿no? Digamos de una manera. Entonces, las distancias ya no serían iguales, ¿no? Las distancias se dilatan o se contraen, de la misma manera que los tiempos se dilatan y se contraen. Entonces, con el diagrama de espacio-tiempo creo que todo se vuelve un poco más claro porque vemos los eventos y vemos cómo se comportan de acuerdo a cada sistema de coordenadas, ¿no? Y listo. Una consulta. ¿El observador en este caso está siempre en el punto de origen? ¿Qué observador? El observador que distingue la diferencia. Claro, o sea, nosotros estamos, el sistema de coordenadas de aquí, el x0 y x1, es el sistema de coordenadas, eh, Primario, el pri- el- primario, digamos. claro, el original, ¿no? Es el original, El origen. claro. Y si nosotros tenemos acá, ¿no? Acá el sistema de coordenadas originales Sí, y la persona que se está moviendo con un sistema de coordenadas x1' y x0', ¿no? Y se está moviendo así, bien. con una velocidad v, ¿no? Que ya, así, ¿no? La única condición es que los dos empiecen del mismo punto. Para x0, x0', 0, los dos tienen la misma coordenada. ¿Ya? Eso nada más. Perfecto. Está bien. O sea, el centro de coordenadas es igual para los dos. Ujú. Listo. Entonces, y otra cosa es que no hay un sistema de coordenadas privilegiado, ¿no? Ese es el principio de equivalencia, ¿no? Que no existe un sistema de coordenadas privilegiado. Entonces, bien podríamos describir eh, el eh, pues bien podríamos describir las coordenadas de este en función de este, o bien podríamos describir lo mismo, ¿no? Solamente que elegimos las otras, ¿no? Sería x1', x0', solo que en este caso el sistema de coordenadas se está moviendo hacia el otro lado, ¿no? Es al revés. Acá es x0 y x1. X1, x0, entonces el sistema de coordenadas ya no se mueve hacia allá, sino se mueve para el otro lado, ¿no? 1 y x0. Entonces, bien podríamos describir de aquí a aquí o bien de aquí a aquí. Como vemos, si nosotros vamos de este sistema de coordenadas y luego volvemos con un boost, vamos hacia allá y luego volvemos, esto nos da la identidad, ¿no? Ya habíamos demostrado eso. Si aplicamos dos veces la transformación del boost de Lorentz, nos da la identidad. Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? A ver, voy a ver si en los comentarios hay alguna duda. ¿Hasta ahí alguna duda? No cambia la posición, pero sí el tiempo. Los rayos de luz simplemente son x0 igual a x1. O sea, significa que hay un objeto moviéndose a velocidad de la luz, nada más. ¿No? Ahorita vamos a profundizar un poco más de eso. Sí, solo la luz se mueve a esa velocidad, entonces por ende son por ende solamente ellos tienen la velocidad de la luz, ¿no? Nada más. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, seguimos aquí. Entonces,
Si nosotros queremos ver a ver, voy a borrar todo. Entonces, digamos que hay dos eventos. Tengo dos eventos en, en esta representación, ¿no? Porque podemos reescribirlos con cualquiera de los sistemas de coordenadas. Digamos que tengo estos dos eventos, ¿no? El evento P y el evento Q. Entonces, digamos, para decir que estos dos eventos están conectados causalmente, o sea, mm, hago P y entonces pasa Q, entonces significa que, o sea, la información de aquí, desde P hasta Q, debe viajar con una velocidad menor a la luz, ¿verdad? Entonces, si estos dos están conectados causalmente, significa que la velocidad que hay entre los dos, ¿no? A la, como decir, la pendiente, ¿no? No, tiene que estar aquí, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de esta área, ¿no? Si, o sea, si dos eventos Mm. están conectados causalmente, significa que están dentro de esta área de aquí, ¿no? Porque si nos vamos de aquí a aquí, ¿no? Digamos que tenemos estos dos eventos, la velocidad que hay entre los dos es mucho mayor que la luz, ¿no? Entonces, esos dos eventos no están conectados causalmente. Por ende, no puede pasar nada acá en estas dos secciones, ¿no? No puede pasar algo que esté conectado entre sí, digamos. Ujú. Voy a borrar todo. A ver. Entonces, obviamente, nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Ese es un postulado de la relatividad. Eso significa que esto de aquí, los eventos que ocurren aquí, solamente pueden pasar, solamente estos eventos pueden pasar, ¿no? Porque su velocidad de aquí a aquí sería menor a la velocidad de la luz, ¿no? Porque el beta, o sea, la pendiente, el beta, o bueno, la pendiente es el 1 sobre beta, pues beta es menor a la velocidad de la luz, ¿no? Pero si un evento ocurre aquí, significa que su velocidad es mucho mayor que la velocidad de la luz, ¿no? O sea, acá la pendiente sería mucho mayor, o sea, el beta sería mayor que c. Y esto no puede ser, ¿no? Entonces no puede pasar nada fuera de estos dos conos. Entonces, a todo este conjunto de puntos que pasan dentro de este cono que está aquí, se le llama futuro. Y a todos estos puntos que pasan acá, ¿no? Se le llama pasado, ¿no? Entonces, este es el cono de luz de Einstein, ¿no? El famoso cono de luz que siempre explica. También podrías representarlo en una dimensión más, ¿no? X, Y, y acá pones el cono de luz, ¿no? Por eso se le dice cono de luz, ¿no? Pero en realidad simplemente basta en dos dimensiones para entenderlo, ¿no? Entonces, como nada puede viajar más rápido que la luz, entonces dos eventos causalmente conectados siempre tienen que estar dentro de esta sección, ¿no? Por eso se llama por eso normalmente se pone esto, ¿no? Futuro, pasado, ¿no? De de un cono de luz. Mm, Listo, ¿no? Entonces, otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que si, por ejemplo, yo tengo dos eventos, ¿no? Digamos, tengo el evento P y tengo el evento Q aquí. Entonces significa que, este, por ejemplo, yo mido el intervalo espacio-temporal, ¿no? Es como medir distancias. Aquí sería la posición, digamos que P tiene posición x0, x1, ¿no? 1, 2. Vamos a ponerle, voy a escribirlo más grande para que se vea. No, sería, digamos que P tiene coordenadas x0, P y x1, P, ¿no? Y Q tiene coordenadas x0, Q y x1, Q, ¿no? Entonces, si yo quiero medir cuál es su intervalo espaciotemporal, entonces hacemos la variación de x0 sería igual a x0 Q menos x0 P, ¿no? Y la variación de x1 sería igual a x1 Q menos x1 P, ¿no? Entonces, la variación del espacio del intervalo sería igual a la variación de x0
al cuadrado menos la variación de x1 al cuadrado, ¿no? Y como habíamos visto la clase anterior, si nosotros pasamos a otras coordenadas, ¿no? Si digamos que ahora ya no los escribimos con esas coordenadas x0 y x1, sino en las primadas, ¿no? En las primadas de aquí. Entonces sería x0', x1', x0', x1', acá sería prima, 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 ¿no? Entonces la variación del espacio temporal sería la variación de x0' al cuadrado menos la variación de x1' al cuadrado, ¿no? Entonces este intervalo espacio-temporal se mantiene, ¿no? Y el menos ya saben que es por la métrica, ¿no? Por la métrica, nada más. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque ahora vamos a ver algo que no hemos visto, o en un tema que no hemos visto hasta ahora. Vamos a incorporar algo más. A ese le llamamos el intervalo, nada más. La variación del intervalo sería ese, nada más. Es un nombre. Y mira, queda esto. Ya. ¿Alguna otra duda? No, ya listo. Entonces, digamos, ¿qué hizo de qué? Ah, ya, ese es el intervalo espacio-temporal, ¿no? Es como medir distancias, pero en el espacio de Minkowski, ¿no? En el espacio-tiempo de Minkowski. Listo. Entonces estamos midiendo la distancia de aquí y simplemente es x0, la variación de x0 menos al cuadrado menos la variación de x. Ya listo. Entonces digamos ahora que la variación de x0 o de x1, ¿no? La variación tiende a cero, ¿no? Las variaciones tienden a cero, ¿no? O sea, son muy pequeñas. Entonces esas variaciones se vuelven diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el- el intervalo? El intervalo quedaría ds al cuadrado igual a dx al cuadrado, x0 al cuadrado menos dx1 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora este sería una definición un poco más completa de lo que es el intervalo de Minkowski, ¿no? El intervalo espacio-temporal. Porque lo vamos a usar ya más adelante, ¿no? Y ya listo. Entonces, volvemos a la pizarra. Teníamos que... Ya. Entonces tendríamos que la variación del intervalo era igual a dx0 al cuadrado menos dx1 al cuadrado. Y lo mismo con las coordenadas primadas, ¿no? De diferencial de x0' al cuadrado. No, esto se lee diferencial. Diferencial, ¿no? Simplemente es una variación de x0, pero muy pequeña. En resumidas cuentas. Un 0,1 al cuadrado, ¿no? Entonces este sería el espacio temporal. El intervalo espacio-temporal. Listo. Entonces vamos a preguntarnos qué significa medir distancias, ¿no? Entonces, si yo mido distancia, ¿qué significa medir distancia? Medir distancia significa que si yo tengo, digamos que no sé, una barra o una regla, ¿ya? Digamos que yo tengo una regla y quiero saber cuánto mide, yo tengo que medir el punto inicial y el punto final al mismo tiempo, ¿no? Entonces la variación del tiempo debe ser cero, ¿no? Como ahora estamos trabajando con diferenciales, vamos a poner simplemente que la variación es una diferencial. Entonces eso significa, ¿no? Que la diferencial de x0 es cero. Entonces medir distancia significa que tenemos de x0 igual a cero, ¿no? Y también en otras, esto vale para cualquier sistema de referencia, ¿no? Si nosotros medimos distancia en las coordenadas xy, entonces dx0 es cero. Pero si nosotros medimos distancias en otras coordenadas, en las coordenadas, no, acá sería x, este,
sería x0 y x1,'no? Sería x0 y x1. Entonces, si nosotros medimos distancias en este sistema x1' y x0', entonces el de x0' debe ser 0, ¿no? Entonces, dependiendo en qué sistema de coordenadas, estemos, para medir distancia siempre tenemos que hacer la componente temporal 0, ¿no? Ahora, ¿qué significa medir tiempo? Si nosotros queremos medir cuánto tiempo le toma, digamos, cuánto tiempo toma de un reloj, ¿no? En dar una vuelta, ¿no? Entonces, el reloj no lo tenemos que tener quieto, ¿no? Entonces, simplemente la diferencial de x1 es 0, ¿no? Si es que lo medimos en este sistema de coordenadas, x0 y x1, normal. Pero si lo medimos en las otras, en las primadas, tendríamos que hacer que diferencial de x1' sea igual a 0, ¿no? Listo. Entonces, habíamos visto, ahora vamos a hacer las transformaciones de Lorentz. Y nosotros teníamos la diferencial de x0 y la diferencial de x1 y las transformamos. Sería gamma menos beta gamma, ¿no? A un sistema de referencia que se mueve a velocidad v. Menos beta gamma, gamma, ¿no? Las transformamos así. Y esto nos daba diferencial de x0', diferencial de x1', ¿no? Entonces, diferencial de x0' era igual a gamma por diferencial de x0 menos beta gamma por diferencial de x1, ¿no? Y diferencial de x1' sería igual a menos beta gamma diferencial de x0 más gamma diferencial de x1, ¿no? Entonces, si nosotros queremos medir, digamos que queremos medir distancias en x0', en los primados, ¿no? En x0' y x1'. Entonces, eso significa que vamos a hacer que este diferencial de x1, perdón, de x0' sea igual a 0, ¿no? Entonces queremos medir distancias. Medimos distancias con, primero acá, diferencial de x0'. Con esto medimos distancias. Entonces, si acá ponemos 0, sería igual a, acá sería 0, ¿no? Este sería 0. 0 igual a gamma diferencial de x0 menos beta gamma diferencial de x1, ¿no? Y acá sería diferencial de x1' es igual a menos beta gamma diferencial de x, un poco más abajo, ¿ya? Diferencial de x1 más gamma diferencial de x, bueno, acá sería 0, diferencial de x1, ¿no? Entonces, si esto es 0, gamma diferencial de x0 es igual a beta gamma diferencial de x1, ¿no? Se nos va el gamma, ¿no? Entonces, diferencial de x0 es igual a diferencial de x beta por diferencial de x1. Entonces, reemplazamos aquí, sería diferencial de x1' sería igual a, vamos a reemplazar en este diferencial de x0, ¿no? Sería menos beta gamma por la diferencial de x0, que sería beta por diferencial de x1, ¿no? Más gamma por diferencial de x1, ¿no? Listo. Acá sería beta, acá sería gamma por beta cuadrado menos beta cuadrado, ¿no? Más 1, factorizando, sería diferencial de x1. Diferencial de x1'. Y esto es igual a, esto de aquí, gamma era, esto de aquí es gamma a la menos 2, ¿no? Porque gamma era 1 menos beta cuadrado a la menos 1 medio, ¿no? Entonces, esto de acá, 1 menos beta cuadrado sería gamma a la menos 2, ¿no? Listo. A ver, sería gamma a la menos 2 por gamma, sería gamma a la menos 1, ¿no? O sea, 1 sobre gamma. Entonces tenemos de x1 sobre gamma. Y esto de aquí es la contracción, la dilatación espacial.
¿no? Entonces, diferencial, ese sí es importante, de x1 prima. Si yo mido distancias en el primado, sería igual a e de x1 sobre gamma, ¿no? Si yo mido una distancia en el primado, sería igual a la distancia que se mide en el normal, en las coordenadas originales, entre gamma, ¿no? Entre el factor gamma, ¿no? Lo mismo ocurre si hacemos la diferencial de, o sea, si medimos espacio, no, perdón, si medimos tiempo, sería diferencial de x1' igual a 0, ¿no? Entonces eso ya queda para ustedes, ¿no? Demostrar cómo se dilata el tiempo, cómo sería dx1 de x0' igual a gamma de x0, ¿no? Queda así. Esos dos, esto es la dilatación temporal y la dilatación espacial, ¿no? Dilatación temporal y dilatación espacial. Entonces, con eso ya sabemos cómo medir distancias y espacio en otras coordenadas transformadas. Listo. A ver, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Con la masa pasaría algo parecido. No, la masa siempre es la misma en cualquier sistema de referencia. Antes Einstein propuso que la masa variaba, ¿no? Pero ahora ya no se plantea así, ¿no? Si uno lee los libros de relatividad, se da con que la masa es lo constante y simplemente lo que cambiaría no sería la masa, sino la inercia, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sería la inercia, pero por mientras la masa, quédense con la idea de que la masa es constante, ¿ya? A ver, voy a borrar esto porque no veo los comentarios. Listo. Cuando uno mide longitudes siempre hay un error de medición. ¿Eso se considera? O sea, estamos viendo algún escenario teórico, o sea, no estamos viendo el error de mediciones en la vida real, ¿no? Sino estamos viendo solamente este, cosas teóricas, nada más. Entonces, esa dilatación no es algo de medición, no es un fenómeno de medición en el sentido de que hay un error, ¿no? Sino que es un fenómeno de medición porque el espacio-tiempo varía de acuerdo al sistema de coordenadas que nosotros elijamos. X0 es tiempo, sí, y X1 es distancia, exacto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra duda por ahí? Creo que ya hemos subido bastante el nivel, pero creo que todavía se puede seguir. Un poco de paciencia nada más. Eh, bueno, entonces continuamos. Continuamos, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el tiempo propio, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos, por ejemplo, nosotros estamos midiendo algo, estamos en un sistema de coordenadas normales, o sea, en originales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por llamarlos de algún modo. Acá sería x1 y x0, ¿no? Y nosotros vemos un objeto moviéndose, ¿no? Digamos que puede ser cualquier trayectoria, ¿no? Digamos que transfiere esta trayectoria de aquí, ¿no? Y el objeto se mueve así, ¿no? ¿No? Entonces, si nosotros sabemos que si nosotros nos ponemos en otras coordenadas, ¿no? Digamos que nos ponemos en otras coordenadas de aquí, x0, perdón, x1' y x0', ¿no? Si nosotros describimos el tiempo de este objeto, ¿no? Que se está moviendo, nuestro tiempo no va a coincidir con el tiempo que describe este otro sistema de coordenadas, ¿no? Porque vimos que el tiempo es algo ya que depende del sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el tiempo ya sea independiente de esto, ¿no?
La manera de hacerlo sería poniendo un reloj como que pegado a este objeto, ¿no? Le ponemos un reloj, ¿no? Le ponemos un reloj aquí. Y ese reloj lo que va a medir es el tiempo propio, ¿no? A eso se le dice el tiempo propio. Y se denota normalmente como un tau, la letra tau, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier objeto que se esté moviendo, ¿no? En el espacio o en cualquier espacio, tiene un tiempo propio, que sería el reloj que él lleva, ¿no? Y que va a ser independiente del tiempo que marca él o el tiempo que marca él, ¿no? O el tiempo que marque otro sistema de coordenadas x', x0', ¿no? O sea, cualquiera siempre va a ser independiente de todos, ¿no? El tiempo propio es un invariante, entonces, ¿no? Como vimos hace dos clases, cuando algo no cambia en una transformación de coordenadas, se le llama invariante, ¿no? Entonces el tiempo propio es un invariante, ¿no? Entonces, eh, eso nos va a ayudar a definir lo que es la cuadrivelocidad o la velocidad en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, la cuadrivelocidad, ¿no? Digamos que este objeto, ¿no? Que se mueve, lo podemos describir con las coordenadas X, ¿no? Ahora, para poner cuadrivectores, vamos a usar simplemente X y sin ningún índice. Y lo vamos a, como sabemos, ¿no? Se usa x0 por e0 más x1 por e1 más x2 por e2 más x3 por e3, ¿no? Como habíamos visto también en la notación de Einstein, simplemente lo podemos resumir todo esto siendo x mu por e mu, ¿no? Donde mu va desde el 0 hasta, bueno, 0, 1, 2, 3, ¿no? Normalmente las letras griegas van desde el 0, 1, 2, 3 y las letras latinas denotan 1, 2, 3, ¿no? En relatividad normalmente se usa esta notación, ¿no? Letras latinas, ¿no? O sea, las letras que usamos siempre. Entonces, letras griegas nos escriben de 0, 1, 2, 3 y las letras latinas nos escriben 1, 2, 3. Nada más, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos saber la velocidad, lo que hacemos es derivar x con respecto a, al tiempo, ¿no? Pero en este caso usaremos el tiempo propio, o sea, el tau. Derivamos el x con respecto a tau, ¿no? Entonces eso nos va a dar como E0 normalmente, y acostúmbrese a esto porque vamos a verlo más adelante cuando hagamos ya espacio-tiempos curvos. Normalmente esto es x0, E0, la derivada de esto sería la derivada del primero, ¿no? Ya es por cálculo no básico, ¿no? Del primeros ciclos de universidad. Se puede saber que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Y acá sería x es 0 con el tiempo, ¿no? Pero es 0 es simplemente una coordenada constante, ¿no? O sea, no va a variar. Entonces simplemente esto es 0, ¿no? Entonces podemos decir que la derivada de este de acá es la derivada del primero nada más, ¿no? Entonces lo ponemos, sería de derivada de x0 con respecto a tau por 0 más la derivada de x1 por e1 con respecto a tau y así hasta llegar a 3, ¿no? Y también lo podemos poner como la derivada de xu con respecto a tau por eu, ¿no? Por emu, perdón, este es mu. Listo. Entonces, esto sería, normalmente se denota con una U mayúscula. U es la cuadrivelocidad, ¿no? Cuadrivelocidad, U, ¿no? Eh, la cuadrivelocidad no es lo mismo que la velocidad normal que medimos siempre en las coordenadas de siempre. Porque para las coordenadas de aquí, ¿no? Las azules. Para las coordenadas de aquí, el objeto, la velocidad del objeto sería de x y con respecto con respecto al tiempo, ¿no? Tiempo normal, no tau, por EI, ¿no? Esta sería la velocidad que le vamos a poner U minúscula. Esto sería la velocidad normal, ¿no? Y le vamos a poner un símbolo de vector para saber
vector velocidad, ¿no? Y esto sería la cuadrivelocidad, ¿no? Y bueno, esto le podríamos poner UI por E, ¿no? Donde E sub I son las bases cartesianas de siempre, ¿no? E sub I son las bases cartesianas de siempre. Entonces, también lo podríamos poner así, ¿no? U es igual a U1, U2, U3, ¿no? Esa sería la velocidad normal, ¿no? La derivada del X con respecto al tiempo. Y eso es algo que se puede medir, ¿no? La velocidad normal, o sea, digamos, si tú ves un objeto moviéndose y para un tiempo uno y luego para un tiempo 2 mides la posición acá, mides la posición aquí y ya sabes la velocidad, ¿no? Si se mueve a velocidad constante y si se mueve a velocidad acelerada, entonces simplemente haces la derivada, ¿no? Como se hace siempre en cinemática, ¿no? Esto ya es cinemática de siempre, simplemente esta es la velocidad de la cinemática de siempre, ¿no? Vector velocidad de la cinemática clásica, ¿no? Cinemática clásica. Entonces, ahora sí, volviendo a la cuadrivelocidad, lo podríamos escribir así, ¿no? Esto de aquí sería x0 es c por t, ¿no? Entonces sería derivada de c por t con respecto a tau por e0, ¿no? E0 más la derivada de x1, podemos usar la regla de la cadena, usamos la derivada de x1 por entre la derivada de tiempo por la derivada del tiempo sobre el tau, ¿no? Entonces, esto es la regla de la cadena, ¿no? Simplemente es como si multiplicáramos aquí por t, por diferencial de t y dividiéramos entre diferencial de t. Es, bueno, entre comillas, ¿no? Porque no es así. Es una manera de entenderlo nada más. Y seguimos, ¿no? Entonces, esto de aquí, como c es una constante, sería c por derivada del tiempo con respecto a tau por e0 más, aquí sería u1 por la derivada del tiempo con respecto a tau por e1, ¿no? Más u2 por la derivada del tiempo con respecto a tau por e2, ¿no? Y así, ¿no? Y esto de aquí, como vemos los índices repetidos, 1, 1, 2, 2, lo podemos abreviar con la notación de Einstein. Y en vez de 1, 1, ponemos I, ¿no? Acuérdense que I solamente va de 1, 2 y 3 nada más. No toma los ceros, ¿no? Por eso es que lo podemos resumir de esta manera. Listo. Ahora lo único que nos falta para hallar la cuadrivelocidad sería hallar cómo varía el tiempo con respecto a tau, ¿no? Y para hacer eso vamos a poner un sistema de coordenadas en el mismo objeto que se mueve, ¿no? Digamos que ponemos el sistema de coordenadas, a lo mejor, sí. Digamos que ponemos aquí x0, vamos a ponerlo así, y x1 tilde, ¿no? x0 tilde y x1 tilde. Entonces, si nosotros hacemos el intervalo temporal para x0 y x1 normales, sería ds al cuadrado es igual a dx0 al cuadrado menos dx1 al cuadrado, ¿no? Ahora, si hacemos nosotros el intervalo temporal, pero para estas coordenadas de aquí, las que acompañan, ¿no? Las que acompañan al objeto que se mueve, x tilde, x tilde 1, si hacemos las coordenadas que acompañan a este objeto, entonces, como este objeto no se mueve respecto a sus propias coordenadas, ¿no? Solamente se mueve en el tiempo, entonces solamente consideramos el de x tilde 0 nada más al cuadrado, ¿no? Porque las coordenadas espaciales son 0, ¿no? En todo momento. Y a ver, entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a desarrollar esto. Nos quedaría que esto de aquí es c por t, ¿no? C por diferencial de t al cuadrado, c cuadrado diferencial de t al cuadrado, menos de x1 al cuadrado. Solamente en una dimensión, pero se puede trabajar con más. Generalizando simplemente, en vez de 1 pones i, nada más.
Y acá, entonces, como el tiempo que mide él en su propio sistema de coordenadas sería el reloj que va con él, ¿no? O sea, el tiempo propio. Entonces sería c cuadrado por diferencial de tau al cuadrado. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es pasar pasar el diferencial de tau y c cuadrado acá. Sería un diferencial de t al cuadrado sobre diferencial de tau al cuadrado menos diferencial de x1 al cuadrado sobre c cuadrado y diferencial de tau, ¿no? No, es al revés, perdón. En vez de tau es diferencial de tiempo, nada más. Entonces todo lo dividimos entre diferencial de tiempo. Así era. Diferencial de tiempo entre diferencial de tiempo al cuadrado, diferencial de tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a poner acá ahorita. Hacemos más abajo. Listo. Y acá sería de diferencial de tiempo al cuadrado sobre diferencial de tiempo cuadrado menos diferencial de x1 sobre al cuadrado sobre diferencial de tiempo al cuadrado. Y eso va a ser igual a c cuadrado por diferencial de tau al cuadrado. Acá también pasé dividiendo el c cuadrado, ¿no? Así que esto se va. Y nos quedaría c diferencial de tau al cuadrado sobre diferencial de tiempo al cuadrado, ¿no? Esto acá es 1, ¿no? Diferencial de tiempo sobre diferencial de tiempo es 1. O la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1. Menos diferencial de x1 sobre diferencial de t, ¿no? 1 sobre c cuadrado. O mejor 1 sobre c y todo esto al cuadrado. Y le vamos a sacar raíz. Y acá sería diferencial de tau sobre diferencial del tiempo, ¿no? Y esto de aquí, bueno, esto de aquí es 1, u1. Y ahora u1 sobre c, esto sabemos que es beta, ¿no? Entonces, acá sería 1 menos beta al cuadrado elevado a la u medio es igual a diferencial de tau sobre diferencial de tiempo, ¿no? O derivada del tiempo propio en función del tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Y entonces nos queda que la derivada vamos a invertirlo nada más, derivada del tiempo con respecto a tau es igual a 1 menos beta cuadrado elevado a la menos u medio. Y esto nos va a dar gamma, ¿no? Esto es, por definición es gamma. Entonces ya tenemos la derivada del tiempo con respecto a tau, ¿no? Que es justamente lo que queríamos aquí, ¿no? Lo que queríamos aquí, en esta parte de aquí, queríamos esto, ¿no? Entonces ahora sí podemos escribir la velocidad, la cuadrivelocidad como c por gamma sobre 0 más ui, ¿no? En el caso de que ui solamente tenga componentes en una dimensión x, por ejemplo, solamente sería u1 por gamma por e1, ¿no? Pero acá le añadimos los demás para que sea más general, nada más. Entonces, esta es la cuadrivelocidad. O también podrías escribirlo así, ¿no? Gamma por c por e0 más ui e i, ¿no? Nada más. Pero normalmente se escribe de esta manera, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones, esto de acá se pone como un vector columna, ¿no? Un vector columna en donde vas a poner C gamma, U1 gamma, U2 gamma, U3 gamma. Y eso sería la cuadrivelocidad, ¿no? Las componentes de la cuadrivelocidad. Y como son las componentes, les ponemos un 1 aquí. Y eso serían las componentes de la cuadrivelocidad, ¿no? Entonces, de aquí hemos hallado el tiempo propio. Tiempo propio. Tiempo, la derivada del tiempo propio con respecto al tiempo y ahí hemos hallado la cuadrivelocidad, ¿no? Y bueno, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué representa la cuadrivelocidad?
Ya, la cuadrivelocidad sería una velocidad más generalizada nada más, ¿no? O sea, cómo se mueve un objeto en el espacio-tiempo. Ya no, la velocidad normal es cómo se mueve un objeto con respecto al tiempo coordenado, ¿no? El tiempo de las coordenadas, el tiempo que nosotros medimos normalmente. Está bien. En cambio, la cuadrivelocidad es cómo se mueve un objeto, pero ya no con respecto al tiempo de las coordenadas, sino el tiempo propio del mismo objeto, nada más. A ver, de nuevo, ¿en qué caso usamos el tiempo propio? El tiempo propio siempre se usa. El tiempo propio para la cuadrivelocidad siempre se usa. Y el tiempo propio es la velocidad que va con el objeto, nada más. Entonces, si tú digamos que, o sea, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Digamos que tú estás en la Tierra, ¿no? Estás en la Tierra y estás viendo a un astronauta, ¿no? A un astronauta viajar con una velocidad v, ¿no? Entonces, el tiempo propio, o mejor dicho, este tiene x1 y x0, ¿no? Este sería x0', no, sería x1'. A ver, x1' y x0', ¿no? Entonces, el reloj que tiene, digamos que el astronauta tiene un reloj, ¿no? Tiene un reloj aquí. El reloj que marca él, lo que le marca su reloj sería el tiempo propio. Tiempo propio, ¿no? Lo que le marca el reloj aquí. Mientras que lo que en la Tierra se marca sería el tiempo coordenado. O sea, digamos que tú quieres saber la velocidad a la que viaja el astronauta, tú haces la velocidad clásica, ¿no? La de siempre. Sería la derivada de x1 con respecto al tiempo normal, ¿no? Al tiempo que nosotros medimos aquí. Este sería el tiempo que nosotros medimos aquí, el reloj, ¿no? Mientras que el tiempo propio sería el tiempo que mide el mismo astronauta. Tiempo propio, ¿no? Pero ahora, si nos vamos a la perspectiva del astronauta, o sea, digamos que este es el astronauta, ¿no? Y él tiene sus coordenadas, ¿no? x0', x1'. Para él, la Tierra se está moviendo, pero hacia el otro lado, ¿no? La Tierra está aquí y acá hay la persona, ¿no? Que está en el laboratorio y se mueven hacia allá, ¿no? Con la misma velocidad, pero en sentido contrario, ¿no? Ponerlo un poco más acá. Y entonces, si el tiempo propio, o sea, él mide un tiempo, ya no va a ser el tiempo propio, sino va a ser el tiempo normal, ¿no? El tiempo coordenado, pero primado, ¿no? Voy a poner más grande. Bueno, así nomás. Ya. Sería el tiempo coordenado, pero primado. Él mide este tiempo con respecto a la Tierra, ¿no? Lo que vas en la Tierra, él lo mide con este tiempo de aquí. Y el tiempo que tiene el laboratorio, ¿no? El científico, digamos que es un científico, el tiempo que tiene él sería el tiempo propio. Entonces, el tiempo propio aquí y el tiempo propio aquí son iguales, ¿no? Los dos tiempos propios son iguales. Lo que Mm. cambia son los tiempos coordenados que son de cada uno, ¿no? Por eso es que es útil el tiempo propio, porque nosotros podemos tener diferentes mediciones para las coordenadas, ¿no? x0' o x o t', y acá x0 o t, ¿no? Él tiene tiempo t, pero el tiempo propio es constante, ¿no? Es el mismo en cualquier sistema de referencia. Por eso le decimos invariante, ¿no? Invariante, nada más, ¿no? Y bueno, acá la velocidad sería igual a, bueno, acá es dx1 con respecto al tiempo, ¿no? Y acá sería de x1' con respecto al tiempo normal, ¿no? Prima. Tiempo prima, tiempo prima, ¿no? Tiempo propio. Ujú. No, el tiempo propio es con la velocidad, la cuadrivelocidad, es de x mu con respecto al tiempo propio. Esa es la cuadrivelocidad. La velocidad normal, la de siempre, la que siempre usamos, o mejor dicho, velocidad espacial, ¿no? Podemos llamarle velocidad espacial. Y esto sería como la velocidad espacio-temporal, ¿no? Listo. Entonces son dos diferentes velocidades, ¿no?
Y el tiempo, se usa la cuadrivelocidad, pues justamente porque el tau es invariante. La letra tau, tiempo propio, es invariante. Por eso es que se usa el tiempo propio, ¿no? Acá faltó ponerle el índice, ¿no? Listo. Ya, listo. Hasta ahí se entendió. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Ya. Un ejemplo de cuadrivelocidad. Sí, ahora vamos a hacer em, cuadrivelocidad. Ya, a ver, digamos, ahora ese ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo, yo tengo un objeto, ¿no? O lo mismo, ¿no? La Tierra y el astronauta, ¿no? Que se mueve a una velocidad v, ¿no? Y su velocidad es 0.1 por la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, yo quiero saber, este, yo quisiera saber cuál sería la cuadrivelocidad en este caso, ¿no? Habíamos visto que para este caso, gamma, el factor gamma era, bueno, primero el factor beta. El factor beta sería 0.1 C sobre C, ¿no? Entonces 0.1, nada más. Y el factor gamma era 1.005. Bueno, voy a poner primero qué es gamma. Beta cuadrado a la menos un medio. Medio, eso nos da 1.005. ¿No? Habíamos hecho esos cálculos ya. A ver, ahí por ahí me ayudaron. Y entonces yo quiero saber cuál sería la cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad 1, ¿no? Entonces simplemente agarro la velocidad de la luz, ¿no? C por el gamma, que sería 1.005. 1.005. Vamos a ponerle así nomás, 1.005 C, ¿no? La constante ya la pueden buscar en internet, lo multiplican por 1.005 y ya tienen su velocidad, ¿no? Luego el U1 sería igual a B nada más, ¿no? Que sería 0.1 C, ¿no? Entonces la velocidad, el otro componente sería 0.1, 0.1 C por el gamma, ¿no? Que sería 1.005. Y como solamente se mueve en las coordenadas x1 y x0, ¿no? Bueno, en las coordenadas de él, ¿no? Las coordenadas de él, de la Tierra, que sería x0 y x1. Entonces, simplemente estos serían ceros, nada más. Entonces, esta sería la cuadrivelocidad, ¿no? La cuadrivelocidad del astronauta, ¿no? Cuadrivelocidad. Nada más. O sea, es simplemente poner las constantes donde van y el factor gamma donde va. Y listo. No hay nada, nada del otro mundo ahí. Incluso es más fácil que la velocidad normal, ¿no? Pero bueno. Y listo. Para casos acelerados, ahí es un poco más complicado, pero ya vamos a ver casos acelerados. Tampoco son tan comunes en relatividad los casos acelerados, pero como curiosidad podemos hacerlo, ¿no? En un caso acelerado, pero en relatividad siempre se ven casos de velocidad, de cuadrivelocidad constante. ¿Está bien? Ahora, después voy a explicar por qué siempre es constante, pero por ahora quédense con la idea de que simplemente no vamos a trabajar mucho con aceleración. O sea, ni siquiera en otras métricas se trabaja con aceleración mucho. Listo. Entonces, ahora voy a hacer otra cosa importante, otro resultado importante, que es qué pasa si hacemos el producto punto entre U y U, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el producto punto entre U y U era igual a la métrica, ¿no? En este caso, la métrica de Minkowski le vamos a poner, lo vamos a denotar con la letra eta. A ver, por ahí creo que hay alguien. Ya está. Lo vamos a denotar con la letra eta y le vamos a poner así, ¿no? Mu nu igual a 1, 0, 0, menos 1, ¿no? Eso sería la métrica de Minkowski. Simplemente, eta 0, 0 es 1
eta 0, 1 es igual a eta 1, 0 igual a 0 y eta 1, 1 es igual a menos 1, nada más. Entonces habíamos dicho que el producto punto entre dos vectores siempre es la métrica eta mu nu por las componentes de u por las componentes de nu. Por las componentes de mu y bueno, las otras de las otro vector, ¿no? Porque en general sería a producto punto con b es g mu nu a mu por b nu, ¿no? Y como habíamos visto, esto significaba que era g00 a 0 b0 más g10 a1 b0 más g y así sucesivamente, ¿no? A0 b1 y así, ¿no? Eso significaba que estamos con la notación de Einstein, simplemente. Entonces, si hacemos U con U, nos sale esto, ¿no? Con la métrica de aquí. Entonces vamos a desarrollarlo. Sería eta 00 por U0 y U0, ¿no? Más eta 01 por U0, U1, más eta 0, 10 por U1, U0, más eta 11 por U1, U1, ¿no? Como sabemos, eta 01 es 0 y esto es 0, ¿no? No aporta nada. Y eta 00 es 1, así que ponemos acá 1, esto es 1, entonces sería U0 al cuadrado, menos U1 al cuadrado, ¿no? Ojo que acá estamos trabajando solamente con los componentes, dos componentes nada más, pero se generaliza fácil a varios componentes, ¿no? Una vez ya se entiende esto. Entonces, eso sería el producto punto entre U y U, ¿no? Pero U0 es, habíamos visto que las componentes de U, mu, eran C gamma, U1 gamma, ¿no? Solamente en dos dimensiones, nada más. C gamma y U1 gamma. Entonces, U0 al cuadrado, esto sería U0 y esto es U1, ¿no? Entonces, U0 al cuadrado sería C gamma al cuadrado menos U1, que sería U1 gamma al cuadrado, ¿no? Y aquí le vamos a poner, bueno, voy a moverlo un poco para poder seguir operando. ¿Sí? Aquí. Entonces, acá sería C cuadrado gamma cuadrado menos, acá le vamos a multiplicar por C y lo vamos a dividir entre C, ¿no? Y esto U1 entre C sería beta, ¿no? Entonces acá sería menos beta C gamma al cuadrado, ¿no? Y eso sería B cuadrado, C cuadrado, gamma cuadrado, ¿no? Para no escribir mucho. ¿Ya? Vamos saltándonos unos cuantos pasos. Y bueno, factorizando acá el C gamma cuadrado. Acá sería C cuadrado gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado. Y esto de acá siempre lo vemos, ¿no? Gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado es 1, ¿no? Porque gamma era 1 menos beta al cuadrado elevado a la menos 1 medio, ¿no? Si hacemos esto, 1 menos beta cuadrado por gamma cuadrado sería 0, ¿no? Perdón, 1. Entonces esto nos da C cuadrado. Entonces esto es algo fundamental que incluso ya en otras coordenadas, en otros sistemas de coordenadas o en otros espacio-tiempos, siempre nos va a dar, ¿no? Que U producto punto con U es igual a C cuadrado, ¿no? Esto siempre. ¿Está bien? Producto punto entre U y U es siempre C cuadrado. Incluso en otros espacios, ¿no? Y esto es otra invariante. Otra invariante. Siempre. Independientemente de qué coordenadas estemos, porque acá yo no he especificado en qué coordenadas estemos. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, U en otro sistema de coordenadas, o sea, U con U, y lo describimos, por ejemplo, en las coordenadas primadas, sería eta U prima, nu prima, así se ponen las coordenadas primadas, U mu prima,
y u nu prima. Y esto me debe dar igual c cuadrado, ¿no? Independientemente de qué coordenadas estemos, ¿no? O sea, si nosotros lo describimos en x1' y x0', igual, como habíamos visto la métrica de Minkowski, u', nu', sería igual también, ¿no? 1, 0, menos 1, 0, y así. Y así operando sale c cuadrado también, ¿no? De la misma manera, ¿no? No hay diferencia. Entonces ya tenemos otra invariante que es u con u. Y el producto punto entre u y u es siempre c cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, también lo puedes poner como el módulo, ¿no? De u al cuadrado también. U con u, el producto punto de u con u, ¿no? Pero para evitar así ambigüedades, ¿no? Porque es un cuadrivector, vamos a dejarlo como u con u nada más. Para, para que no haya, para que no haya dudas, ¿no? ¿Por ahí alguna otra pregunta? No. Bueno, continuamos entonces. Listo. Entonces ya tenemos el producto punto entre u y u, ¿no? La cuadrivelocidad es el producto punto entre las dos cuadrivelocidades. Listo. Y bueno, otro resultado importante de esto es que, digamos que, ¿cómo sería la cuadriaceleración? Que le vamos a poner una A mayúscula de esta manera, ¿no? La cuadriaceleración, que sería como, o sea, el análogo entre velocidad y velocidad, cuadrivelocidad, sería como que el análogo entre la aceleración y la cuadriaceleración, ¿no? Entonces la cuadriaceleración sería la derivada de u con respecto al tiempo propio, ¿no? A tau. Y como sabemos, en el caso en donde las componentes sean constantes, en el caso de componentes constantes, donde donde E0, E1, E2 y E3 son constantes, entonces podemos decir que las componentes de la cuadriaceleración son iguales a las derivadas temporales de mu con respecto a tau, ¿no? Esas serían las componentes de la cuadrivelocidad. Entonces, digamos que tenemos el producto punto entre el u con u, ¿no? Si nosotros derivamos esto con respecto a tau, sería la derivada del primero, la derivada de u con respecto a tau, eh, por la derivada del segundo, ¿no? Más lo mismo, ¿no? De u con respecto a tau, ¿no? Entonces, como son lo mismo, el producto punto conmuta u con u derivada de u con respecto a tau conmuta con derivada de u con punto con u. Acá le ponemos un 2 nada más, ¿no? Como son iguales, ponemos un 2. Y sabemos que esto de aquí es la cuadriaceleración, ¿no? Entonces sería dos veces la cuadriaceleración producto punto con u. Pero sabemos que esto de aquí es c cuadrado, ¿no? Es una constante. Entonces la derivada con respecto a tau de c cuadrado es 0, ¿no? Entonces esto es igual a, esto debe ser 0, ¿no? Esto significa debe ser, ¿ya? Y nos queda otro resultado importante, que es que, bueno, perdón, esto es 0, que el producto punto entre la aceleración con la cuadrivelocidad es siempre 0. Es otro resultado importante, ¿no? O sea, la aceleración es siempre ortogonal a la cuadrivelocidad, ¿no? La cuadriaceleración es siempre ortogonal a la cuadrivelocidad, ¿no? Y bueno, eh, para terminar, ¿no? Digamos que para terminar con esto, vamos a desarrollar el cuadrimomento, ¿no? Cuadrimomento. El cuadrimomento simplemente es la masa por la cuadrivelocidad, nada más. Y la masa es otro invariante. O sea, la masa no varía entre sistemas de referencia, ¿no? Nada más.
Entonces, digamos que tenemos un cuadrimomento de esta manera, ¿no? Sería masa por el... Sabemos que el cuadrimomento es... Primero voy a poner el cuadrimomento, por si acaso, para que no haya dudas. Sería C gamma U gamma, ¿no? En solamente dos dimensiones, ¿no? La temporal y la espacial. Entonces, si yo quiero el cuadrimomento, simplemente sería la masa por gamma por C por U por gamma por C, nada más. Ah, perdón, acá sería masa por U por gamma, ¿no? Nada más. Y eso sería el cuadrimomento. Y acá se le pone las componentes del cuadrimomento. Nada más. Entonces, creo que hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Bueno, mira, varios se han ido. Creo que por ahí ya hemos llegado a un nivel muy, bueno, hemos avanzado con muchas matemáticas. El cuadrimomento es, este, simplemente es la masa, como en el momento clásico, ¿no? De siempre, el momento es igual a la masa por la velocidad, ¿no? Entonces definimos el cuadrimomento como la masa por la cuadrivelocidad, nada más, ¿no? Entonces tenemos la masa por la cuadrivelocidad, es esto. Mu es la masa por la cuadrivelocidad, nada más. O sea, no lo podemos derivar de ningún lado, se define, ¿no? Se define de esa manera. Nada más, ¿alguna otra pregunta? Vamos. Y el material de esto ya lo pasé. Pasé el libro de relatividad general. Por ahí hay una revisión de lo que es relatividad especial. Bastante extensa. Creo que más de la mitad del libro es relatividad especial. Y que no creo que haya ningún problema ahí. El libro. También la notación siempre es complicada en relatividad. Más que nada, el problema siempre es la notación. Porque en realidad los conceptos son bastante sencillos. Primero hay que entender los conceptos y después le aplicamos una notación y listo, ¿no? Desde cero, dependiendo qué significa que le digas desde cero, ¿no? Si tienes buena base en matemática y en física normal, o sea, no relativista, creo que sí está desde cero. ¿Alguna otra duda? Por ahí, a ver, para repetir, porque creo que ya varios han volado. Sí, derivadas siempre es necesario. Derivadas fundamental, o sea, primero hay que derivar y ya después, ¿no? Eh, derivar, o sea, tienes que primero entender lo que es una derivada y ya después, derivas cosas sencillas nomás, ¿no? Ahorita no hemos derivado nada complicado, o sea, ninguna función complicada. Simplemente hemos hecho algunas operaciones con derivadas, ¿no? En casos generales y listo. No hemos hecho mucho. Por ahí otra duda. Disculpa mi indiscreción, te hago una pregunta. ¿Cómo Dime. es tu nombre? Luis. Ah, Luis. Ujú. ¿Cuál es tu campo de trabajo y eso? Yo Ah, empecé hoy, por eso no tengo idea. yo soy yo he estudiado ingeniería y bueno, ahora estoy estudiando física. Y bueno, he estudiado relatividad, así que como yo vi que era como que un tema muy complicado para algunos, pero yo no lo vi tan complicado, así que quise hacer este curso para que algunas personas que no tienen mucha base puedan entenderlo fácilmente. Sí, es que de hecho por eso iba a decir que lo estás explicando de una manera re así como re entendible. Está buenísimo. Sí, gracias. Espero de verdad los demás no sé qué dicen, pero espero que de verdad estén entendiendo porque son temas, bueno, yo creo que lo más complicado aquí es la notación, como digo, notación, cómo Claro. escribimos la matemática, si entiendes eso, si entiendes Sí, los sí, sí, tenés conceptos la... y Claro. practicas, Yo porque soy estudiante avanzada de astronomía, entonces ujú, todas esas notaciones como que las entiendo porque ya di materias de ujú, matemática y física avanzada, entonces como se entiende bastante lo demás. claro.
Sí, o sea, acá igual para relatividad general no vamos a hacer un cambio muy grande, simplemente por ahí otro tipo de transformaciones que ya no se usan constantes, ¿no? Por ejemplo, para pasar el boost de, ¿cómo se llama? Del boost de Lorentz, pasamos a un boost, bueno, ya no un boost, sino unas transformaciones que ya dependen de las posiciones. Y si dominas eso, ya prácticamente ya lo entendiste a nivel más básico, ¿no? Fundamental. Sí, Eh, sí. entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, entonces continuamos ya con lo último que vamos a derivar la ecuación de Einstein. Vamos a la famosa, ¿no? E igual a mc al cuadrado, que está por todos lados, ¿no? Pero que está incompleta en realidad. Vamos a derivar la famosa mc al cuadrado, ¿no? Que en realidad viene de una manera muy sencilla. Ya, entonces, como vemos acá, ¿no? El cuadrimomento es, también lo podemos poner como P super cero y P1, ¿no? Nada más. Entonces, si ponemos P0 es igual a la masa por U0, ¿no? Y luego ponemos masa y U0 es esto, ¿no? O también podemos ir de frente acá, ¿no? Masa por el factor gamma por el C, ¿no? Y sabemos que esto es mc y el factor gamma es 1 menos beta cuadrado y todo esto raíz, ¿no? Todo esto raíz, voy a poner raíz de frente. Y como beta cuadrado es la velocidad entre la velocidad de la luz, ¿no? Vamos a ponerle acá U, vamos a ponerle U sobre C cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una función, ponemos f, ¿no? De alguna manera ponemos f que depende de U, ¿no? Depende de U. Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a expandir esto en serie de Taylor, ¿no? Vamos a expandir serie de Taylor. Ahora, si no saben qué es serie de Taylor, simplemente es poner una función de x, por ejemplo, y la ponemos como x, bueno, la ponemos a 0, ¿no? Más a1x más a2x al cuadrado, como una serie, como un polinomio, ¿no? Como un polinomio, a3x al cubo y así hasta bueno, en sí hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, si nosotros queremos hallar las componentes, a sub i, ¿no? O cualquiera de las componentes sería la iésima derivada evaluado en cero sobre i factorial, ¿no? Eso sería el- los coeficientes, ¿no? Del polinomio de Taylor, ¿no? Entonces nosotros vamos a expandir esto y vamos a expandirlo como mc por 1 más, a ver, es que no lo tengo apuntado acá, 1 sobre 2 u al cuadrado sobre c cuadrado más y continúa, ¿no? Nada más, ¿no? No es necesario los otros términos. Entonces, ¿qué hizo Einstein en su momento? Lo que hizo Einstein fue expandir esto y darse cuenta de que esto de aquí, o sea, si lo operamos, sería igual a mc más m, este, m medios, ¿no? M medios. Bueno, acá creo que es C cuadrado. A ver, un momento. Ah, no está bien. Ah, no, está bien. Acá sería 1 sobre C por mc al cuadrado, ¿no? Más masa sobre 2 por velocidad al cuadrado, más, y luego siguen los demás términos, ¿no? Entonces nosotros en física normal, ¿no? En la no relativista, esto de aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, era la energía cinética, ¿no? Esto era la energía cinética. Entonces, lo que hizo Einstein es decir, ya esto de aquí le vamos a llamar energía en relatividad. Energía. Entonces, y los demás términos, esta sería la masa en reposo, o sea, la masa que tienen todos los objetos en reposo, y esto sería como un factor de corrección, ¿no? Que también depende de las velocidades. U cubo, U cuarta y así, ¿no?
Todos estos dependen de esto. Pero todo esto de aquí es la energía, ¿no? Entonces, de aquí viene, ¿no? Que P0 sería igual a la energía sobre C, ¿no? Eh, donde mc al cuadrado es la energía en reposo, ¿no? Energía en reposo. ¿No? De ahí viene la famosa fórmula, pero ahorita vamos a derivar la completa. La completa. Entonces, el cuadrimomento le podemos dar forma, ¿no? Acá, volvemos aquí. El cuadrimomento sería, ¿no? El E sobre C. Y el P1 sería la masa por el U por el gamma, ¿no? Lo voy a dejar como P1 nada más. P1, ¿ya? Y entonces, si nosotros queremos saber cuánto es P producto punto con P, sería igual a, ya saben, ¿no? La métrica, mu nu, por P mu, por P nu, ¿no? Y esto sería, a las finales sería P0 al cuadrado menos P1 al cuadrado. Entonces, a ver, voy a poner esto un poco más arriba, ¿no? Ya, entonces esto de aquí sería, ¿no? Ya, a ver, esto de aquí es la energía entre la velocidad de la luz, ¿no? Energía entre la velocidad de la luz al cuadrado menos P1, ¿no? Bueno, P1 al cuadrado. Y también sabemos que U con U es igual a C cuadrado, ¿no? Así que si lo multiplicamos por la masa al cuadrado, ¿no? O sea, si cada uno lo multiplicamos por la masa, hacemos masa con U, producto punto con masa con U, sería igual a masa cuadrado por U con U, ¿no? Porque U es una constante, pues, puede salir nada más. Y acá sería masa cuadrado, y esto de aquí sabemos que nos da C cuadrado, ¿no? C cuadrado. Entonces, P, producto punto con P es igual a E cuadrado sobre C cuadrado menos P1 al cuadrado es igual a masa al cuadrado por C cuadrado, ¿no? Entonces pasamos todo esto, pasamos el P, ¿no? Al momento al otro lado, nos quedaría E es igual a M cuadrado C cuadrado más un momento, 1 sobre C cuadrado, ¿no? Pero pues esto lo pasamos a multiplicar, acá es 4 y acá nos quedaría C cuadrado, ¿no? Ah, y esto es al cuadrado, ¿ya? Y borramos aquí, pasamos esto a multiplicar, ¿no? Y esto era el cuadrado, ¿no? Y ahí esto es la fórmula de Einstein, para cualquier caso, ¿no? Si quieren pueden sacarle la raíz, sería M cuadrado C a la cuarta más P1 al cuadrado por C cuadrado, todo eso raíz, ¿no? ¿No? Y eso es la energía de un cuerpo que se mueve por el espacio-tiempo, ¿no? En el espacio-tiempo tiene esta energía. Entonces, ¿qué pasa si un objeto no, o sea, está quieto, ¿no? Entonces eso significa que, vamos a analizar esta fórmula. Si un objeto está quieto, o sea, si su velocidad es cero, entonces también su momento 1 sería igual a cero, ¿no? Entonces su energía sería energía igual a raíz de m cuadrado c a la cuarta, más esto se hace cero, ¿no? Esto es cero, entonces sería raíz de esto nada más. Sería mc al cuadrado, ¿no? Y esa es la fórmula que, bueno, que incluso la gente que no sabe nada de física, que no tiene ni idea, la ha visto en algún lugar, muy famosa. Pero esta sería como que la fórmula completa, ¿no? La fórmula completa, esta de aquí. Y ahora digamos que un objeto no tiene masa. Y digamos que un objeto tiene masa igual a cero. Entonces la energía sería igual a, ya despejando, ¿no? Esto se hace cero y esto se hace esto es P1 al cuadrado y C cuadrado, ¿no? Le sacamos raíz, sería P1 por C, nada más. Entonces, ¿qué objetos no tienen masa? El fotón, ¿no? Voy a escribir en inglés. Fotón.
Entonces la energía de un fotón es el momento por la velocidad de la luz y la energía de un objeto en reposo es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces de ahí sale la famosa fórmula, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta de dónde viene bueno, lo que hemos hecho de la energía o quizá de alguno antes? Los momentos, sí, no, era el cuadrimomento era masa por la cuadrivelocidad. Es esto, o sea, el cuadrimomento es la masa por la cuadrivelocidad. Y bueno, sí, sería el cuadrimomento 1 sería igual a la masa por el cuadrimomento, el cuadrimomento 1, bueno, por cuadrimomento 1 sería masa por el velocidad 1 nada más. Y como sabemos, la cuadrivelocidad 1 es igual a la masa por el factor gamma por el U1, que es la velocidad normal de siempre, ¿no? La velocidad coordenada, ¿no? U1, ¿no? Así. Entonces, con eso ya tenemos derivada la energía de un, de un objeto, ¿no? Y como, bueno, como ejercicio, para que practiquen, ¿no? Si quieren practicar un poco, como ejercicio sería ver si yo tengo, por ejemplo, una partícula, o mejor, tengo un fotón, ¿no? Sabemos que el fotón tiene masa cero, ¿no? Y ese fotón lo hago colisionar con otra partícula, ¿no? Por ejemplo, es un electrón. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa con esto? Y lo que no he dicho es que, por ejemplo, en relatividad todavía se cumple la conservación del momento. O sea, el momento se conserva, ¿no? Se conserva. El momento lineal, ¿no? El cuadrimomento lineal sería, ¿no? El momento P se conserva. Y eso es todo, ¿no? Después de un choque sería el cuadrimomento, vamos a ponerle 1, más el cuadrimomento 2, sería igual al cuadrimomento después del choque 1, de 1, ¿no? Este es de 1, 2, más el cuadrimomento 2 después del choque, ¿no? Le vamos a poner una tilde ahí. Y eso se conserva, ¿no? Y bueno, para que practiquen, podrían resolver esto, que a las finales sí van a llegar a lo que es el efecto Compton, ¿no? Esto es lo que hizo Compton, efecto Compton. Eso fue lo que hizo Compton y bueno, se ganó un premio Nobel, ¿no? Pero por lo que han aprendido pueden intentar resolverlo, ¿no? Y listo. ¿Tiene, a ver, algún otro concepto? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna otra duda? Por ahí a ver qué. ¿Por qué el fotón tiene masa? Porque viaja a velocidad de la luz, ¿no? O sea, no. O sea, simplemente ese es el fotón. Bueno, sí, quizá hay una razón más fundamental, pero yo no la sé. Pero hasta donde sé, simplemente es que el fotón no tiene masa, ¿no? Porque es el fotón. Y porque es una partícula de luz, una onda electromagnética, ¿no? Una razón más fundamental no sabría decirte si se sabe si, o si la puedes deducir, ¿no? De algún modo no sabría decirte. Pero eso ya es de... Supongo que eso ya es de teoría cuántica de campos y en relatividad solamente se sabe que el fotón no tiene masa, nada más. Listo. ¿Alguna otra duda por ahí? Creo que ahí nomás lo vamos a dejar porque hemos avanzado bastante este y hemos avanzado bastante y creo que por ahí necesitan practicar antes porque hemos visto muchas cosas. Mañana, creo que ya mañana podríamos empezar con geometría en relatividad, que es la geometría de Riemann, porque ya estos son los conceptos fundamentales, ¿no? Obviamente no es todo relatividad especial, pero creo que como conceptos fundamentales ya hemos hecho todo lo que es energía, espacio-tiempo, cuadrimomento, cuadrivelocidad, ¿qué más? Transformaciones de Lorentz, bus de Lorentz. Solamente quizá podría ahí especificar qué son los grupos de Lorentz. Los grupos de Lorentz y que son como que todo el conjunto de transformaciones de Lorentz.
en donde están incluidos los boosts de Lorentz, ¿no? Es un tipo de transformación, ¿no? No, no está en mi canal, pero, o sea, la cuadrivelocidad. ah, l- Voy a tratar de subirlo ahora en la noche. Lo malo es que demora un poco. No sé por qué. El internet que tengo es muy lento, pero voy a intentar subirlo y si sube, inmediatamente lo paso al grupo de WhatsApp, ¿no? El video de la clase grabado. Listo. ¿Qué pizarra uso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pro? Creo que OpenBoard se llama, OpenBoard. Voy a ponerlo acá. OpenBoard. Ahí está. OpenBoard, ¿no? Si quieren usarlo. Y también usan una tableta gráfica, ¿no? Sí, o sea, un lápiz táctil para escribir. Con eso se hace más sencillo, creo, escribir. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias a todos por venir. Espero hayan entendido. Y si tienen alguna duda, igual todavía pueden preguntar. No hay ningún problema. Sí, normal, puedes preguntar. No, no hay problema. Pero aprovecha ahora que estoy en vivo y que tengo la pizarra y todo eso. Si es que tienen alguna duda, sería mejor que pregunten ahora. Lo del cuadrimomento. Bueno, lo del cuadrimomento, simplemente, lo de cuadrimomento simplemente es la velocidad de siempre, pero bueno, primero tendrías que entender momento normal, ¿no? El momento de siempre, el momento de la mecánica no relativista, ¿no? Que es la masa por la velocidad. Y luego simplemente haces una analogía, pero en el caso de cuatro dimensiones. Cuando una vez haces esa analogía, ya tienes los cuadrimomentos, el cuadrivelocidad, la cuadriceleración, ¿no? Simplemente lo único que tienes que hacer es convertir, en vez de usar el tiempo coordenado de siempre, usas el tiempo propio. Y en vez de usar tres coordenadas espaciales, usas cuatro, incluyendo la misma temporal. Y nada más es eso. O sea, no hay nada más, no hay nada más del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, es una manera para que todo sea más sencillo, nada más, ¿no? Para que escribir todo de manera más sencilla. Ya listo. Bueno, ahí nos quedamos.